Hola, hola chicos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver las actividades de la segunda semana. Acuérdate que son cuatro actividades por semana. Y en la última que hiciste estaba el tema del porfiriato, ¿verdad? Que ya nos subimos un video hablando de eso, pero tú ya habías hecho anteriormente un proyecto que era el periódico donde te di varios puntos para buscar sobre el porfiriato. Entonces, así como muy nuevo el tema no es. Pero bueno, vamos a retroalimentar de qué se trata, ¿no? No tenemos ya tiempo para verlo con mayor profundidad, pero digamos que el porfiriato pues es este periodo en la historia de México que dura en promedio 30 años y en el que Porfirio Díaz asumió el poder. Acuérdate que Porfirio Díaz es un caudillo y los caudillos asumen el poder por medio de la fuerza, ¿no? Raramente los caudillos son democráticos, o aunque hayan elecciones, como en el caso del porfiriato, que sí las hubo, pues es una democracia bastante disfrazada y negociada, ¿no? Entonces, lo que les da más fuerza es precisamente la fuerza militar. Así que Porfirio Díaz estaba ya intentando llegar al poder, pero estaba su amigo, creo que ya lo habíamos hablado en la clase, estaba su amigo Benito Juárez, su compadre, religiéndose, hasta que Porfirio Díaz dice, pues en este tipo nunca se quiere ir Benito Juárez, ¿no? Por ahí hay chismes de que hace un plan, digamos, para quitarse del camino a Juárez, pero acuérdense que les dije que Juárez hizo el favor de morirse solo por causas naturales, entonces deja el camino libre para Díaz. Y ahí es cuando Díaz entonces empieza, ya siendo un militar reconocido, ¿no? Acuérdate que es el general Porfirio Díaz. Cuando él empieza, digamos, su carrera política a partir de ahí con más profundidad, ¿no? Con más, ¿qué se puede decir? Perspectiva, digamos. Entonces él llega en el punto en el que llega a la presidencia, pero ya no se quiere salir, o sea, le dio el mal de Juárez, lo que él criticaba, que él decía que Juárez era, siempre se estaba religiendo, y él hace una campaña que justamente se llamó No Reelección. Él se reelige más veces que Juárez todavía, ¿no? Entonces, eso es como la ironía del porfiriato. Cuando él llega al poder, de todas maneras, eso es lo único en lo que se parece a Juárez, todo lo demás es muy diferente. Cuando él llega al poder, logra por primera vez en la historia de México hacer que las guerras que habíamos estado teniendo, acuérdense que nos matamos entre mexicanos como siempre, ¿no? Desde que se hace México independiente hasta cuando llega Díaz, que es en el 70, 1870, hay una infinidad de guerras, o sea, estamos intervenciones extranjeras, guerra con Estados Unidos, los franceses 2 veces se metieron en nuestro país, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que más nos había afectado era que no dejábamos de pelearnos entre mexicanos. Entonces cuando llega Díaz, a él se le atribuye que esto se terminó. O sea, se cuenta que están dos chamacos peleándose y llega un bully más grande y a los dos se los pone en paz, ¿no? Eso es lo que hizo Díaz. Estos dos chamacos son los liberales y los conservadores que y entonces cuando Díaz llega a ver, dice, los dos se me ponen en paz y él se pone como la cabeza de toda la estructura del país, ¿no? Nada se movía si Díaz no lo mandaba, por decirlo así. Claro que estoy exagerando, pero es como para darte la perspectiva de qué tan grande era el poder del presidente en ese tiempo. No de los diputados, no de los senadores, no de los gobernadores, no de los menos de los alcaldes, del presidente, en este caso de la figura de Díaz, ¿no? Durante estos 30 años hay cosas, me imagino que lo vieron en el proyecto del periódico, hay cosas muy positivas, muy rescatables, y hay otras que son lamentables, ¿no? Por eso es que la figura de Díaz está muy dividida en la opinión social, porque para mucha gente te va a decir que Díaz es de los peores, el diablo hecho presidente, porque mataba a mucha gente y bla, bla, bla. Y sí, es cierto, pero otros te van a decir que ha sido el mejor presidente que ha tenido México, y
también puede ser cierto, ¿no? ¿Por qué estas opiniones tan contrastantes? Porque resulta que Porfirio Díaz, siendo una figura tan autoritaria, tan fuerte, él dice, a mí no me van a andar con sus cosas, no se anda con rodeos, y de ahí su frase, mátalos en caliente. Es decir, ¿cómo voy a hacer que el país esté en paz si yo soy un presidente suave, ¿no? Ligerito. No, tengo que ser un presidente fuerte, porque si no estos me van a brincar a mí. Así que cuando alguien empezaba a ir rumores de que hay un revoltoso, que no sé qué, mátalo en calidad, o sea, mátalo ya. No voy a negociar, no voy a hablar, no lo voy a meter a la cárcel, no lo voy a multar, mátalo. Y de esa manera entonces fue haciendo que los demás o ya no quisieran hacer nada por miedo o quedaran muertos, ¿no? Quedaran enterrados. Así, por eso esa paz del porfiriato siempre se le dice paz, como entre comillas, porque no es realmente que fuera pacífica, es que si no lo eras, pues te mataban. Eso no es ser pacífico, ¿no? Pero el resultado es el mismo. Había un país por fin tranquilo. ¿Qué trae como consecuencia un país tranquilo? El desarrollo. Cuando un país está pelea, no puede progresar nada más. Cuando un país está tranquilo, empieza entonces a florecer en otros aspectos, ¿no? Además, los demás países dicen, yo no voy a ir a hacer mis inversiones en un país que se la pasa en guerra porque voy a perder mi inversión. Cuando el país está tranquilo, los otros países dicen, ok, entonces este es un país en el que yo sí puedo invertir y voy a llevar mis fábricas, mis empresas, bla, bla, bla. Eso fue lo que pasó. Consecuencias positivas serían todo lo que tiene que ver, y estoy, para que si estás constante con tu libro, estoy en la página 49, que es el primer ejercicio que tienes que resolver de los ejercicios de esta semana. Dice en el inicio de la página 49, escriban sus ideas en el siguiente cuadro comparativo, consecuencias positivas y negativas. Las consecuencias positivas entonces del porfiriato va a tener, son todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo del país. Inversión extranjera, que por primera vez entra con fuerza el ferrocarril, porque ya había ferrocarril en muchos países y en México no. Y siendo un país tan grande, imagínate lo necesario que era el ferrocarril, porque no puede haber empresas si no hay transporte, ¿no? Entonces trae Porfirio Díaz un montón de líneas ferroviarias, ¿no? Entonces se extiende el ferrocarril en México y eso obviamente trae trabajo, migración, pueblos alrededor de los ferrocarriles se vuelven ciudades y todo eso, ¿no? Otra consecuencia buena tiene que ver con la educación. Porfirio Díaz se preocupó por la cultura en el país, ¿sí? Entonces él empieza, bueno, Palacio de Bellas Artes, ya tuviste las estatuas, los monumentos, las calzadas y todo lo que tenía que ver con historia. Cuando él asume el poder con su gabinete de los científicos, que era un punto que venía en el periódico, construyen por primera vez la historia de México, porque había historia de la conquista, historia de los mexicas, historia de la llegada de los españoles, historia bla, 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 pero no había realmente una historia de México, es decir, una historia que conciliara por primera vez lo que ahorita a nosotros nos parece muy obvio, pero una historia que conciliara que los indígenas y los españoles se juntaron y de ello salió un nuevo producto que era el mexicano. Parece muy tonta la idea, pero esta idea, no existía. O sea, la gente decía, yo soy indio, o decía, yo soy español. Y entonces el mexicano, ¿quién era? No se sabía quién era el mexicano. Ahora el mexicano nos enseñan que es el producto de la unión de los indios y los españoles, pero eso antes, por muy obvio que te parezca, antes eso no había, ¿no? Entonces con Díaz surge esta idea de que, pues fíjate que primero éramos indios, ¿no? Teníamos unos imperios y que éramos, wow, y la cultura de los indios, bla, bla. Pero luego llegaron los españoles y nos enseñaron estas otras cosas y es esta visión también muy eurocentrista en la que te da a entender que los españoles nos mejoraron, ¿no?
Llegaron ellos y nos enseñaron estas otras cosas y ahora los mexicanos somos la unión de estas dos super mega culturas. Esta idea lo que quería hacer era crear patria, crear una identidad del mexicano que frente a periodos de guerra existiera el patriotismo que decíamos en el otro video y tú supieras defender, quisieras defender a tu país, ¿no? Esa es la idea, que hubiera patria. Para eso le sirvió la historia a Porfirio Díaz. Otra consecuencia positiva fue el crecimiento de la clase media, porque antes o eras rico, 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 de esos ricos que heredaron toda su riqueza, o pobre, 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 nunca ibas a salir de ser pobre. Con Porfirio Díaz y la universidad que él empieza a promover, hay una nueva clase social que es la clase media, que es la clase que dice, bueno, yo no nací en una cuna de oro, no soy rico, no heredé muchas riquezas, pero estudié y entonces ahora ya tampoco soy pobre, ¿no? Gracias a que estudié me volví un abogado, un profesor, que antes los profesores ganaban mejor. Y entonces salí del hoyo en el que nací, ¿no? Y esa es una nueva clase que no es ni muy rica, pero tampoco es muy pobre, que es más bien intelectual porque estudió, ¿sí? Salir de la pobreza le costó estudiar. No trabajó con las manos, no construcción, por ejemplo, sino un trabajo más académico. Entonces, esa es la nueva clase social que surge con el porfiriato, ¿ok? Esas son, bueno, hay más consecuencias, pero digamos que son como las más relevantes, ¿no? El país estuvo quieto, no hubo guerras, concilió a la iglesia. Acuérdate que Juárez destrozó a la iglesia católica, ¿verdad? Le quitó un montón de privilegios a la iglesia católica. Entonces la iglesia estaba muy enojada. Los liberales eran muy tajantes con la iglesia católica y había como este conflicto que no se resolvía. Entonces Porfirio Díaz no es ni liberal ni conservador, le vale gorro eso. Él dice, a ver, iglesia, ¿qué quieres para que te estés en paz? Y la iglesia, no, pues dame bla, 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 bla. Entonces Díaz le dice, a ver, de la lista de deseos que me das, te doy estos tantos y te estás en paz, ¿cómo la ves? Y la iglesia, de perder todo a tener eso, pues dijo, pues ahí está. Entonces, por fin Díaz es una figura tan fuerte que además flexible con la iglesia, porque él era católico, y logra hacer que la iglesia esté en paz. Porque para Juárez era como un berrinche, ¿no? No. No fue inteligente negociando, pero Díaz sí. Díaz dice, ay, pues si la iglesia quiere tal cosa, pues hácela, con tal que se esté en paz. Pero yo mando. Eso sí, la iglesia no manda, ¿ok? Te puedo dar que tengas sus terrenos, que tengas dinero, que hagas dinero y eso, pero aquí mando yo. Esas son las bases de Porfirio Díaz, ¿no? Cuando hablamos de las consecuencias negativas, ahora sí, pues ahí también hay un chorro de consecuencias feas, porque en efecto Díaz era o te estás en paz o te mato. Entonces la primera pues era una fuerza, el uso de la fuerza contra la sociedad civil, ¿no? Que te tenías que estar en paz o había consecuencias mortales ahí. Y luego la situación de los indígenas que no mejoró en absoluto. Los indígenas se volvieron todavía más pobres, los mataban. Las huelgas, si los obreros querían hacer una huelga como las que buscaste para el periódico, los mataban, o sea, protestamos por mejor salario, bla, 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 y pum, órale, ¿cuál mejor salario? Plomo les dieron, ¿no? Guerras por los territorios como la guerra del Yaqui, que debía estar por ahí en el periódico, igual, había que, no sé si se oye, pero hay mucho ruido porque están construyendo afuera de mi casa. Había habían muchos enfrentamientos entre el ejército y los civiles, ¿no? Entonces el ejército tenía que matar a los huelguistas, a los obreros, a todos los que se quejaron de Porfirio Díaz. Y luego otra consecuencia negativa fue que si bien hay inversión extranjera y pulgoso y
entran nuevas empresas. Esas empresas no eran mexicanas, eran extranjeras, como su nombre lo dice, pero eso quiere decir que no es que estaban creciendo los mexicanos, es que estaban dejando entrar a gente de fuera que iba a crecer en México, que eso es muy distinto, ¿no? Porque luego los extranjeros pues ponen sus condiciones, piden sus privilegios y si tú los quieres aquí pues se los tienes que dar, ¿no? Otra consecuencia negativa y la más obvia de todas fueron las reelecciones. Porfirio Díaz comete el error de enamorarse de la silla presidencial y ya no se quiere bajar. Entonces lo que empezó como una campaña de nada más ser presidente una sola vez se volvieron más de 30 años, ¿no? Entonces ahí, imagínate tú, que es para el tema que vamos a seguir, imagínate tú que tú naciste en el año 1 de Porfirio Díaz de su presidencia, y cumpliste 30 años y seguías teniendo el mismo presidente. Imagínate, o sea, era para la generación que nace en el porfiriato, que son los que van a hacer la Revolución Mexicana, fue una generación que nació, fue al kinder, fue a la primaria, supongamos que estamos en estos tiempos, ¿no? Que fue al kinder, fue a la primaria, fue a la secundaria, fue a la prepa, fue a la universidad, salió en la universidad, entró a trabajar, se casó, tuvo hijos y seguían teniendo el mismo presidente. Era gente que estaba harta de Porfirio Díaz, desde luego, ¿no? Entonces, ellos son los que van a promover que haya una revolución porque ellos no saben lo que Porfirio Díaz calmó. Los viejitos, los que están del 6 de Díaz, van a decir que es buen presidente porque ellos conocen el desastre de país que había antes de Díaz y cómo Díaz lo tranquilizó, pero los nuevos no. Por ejemplo, más adelante se cree que van a votar, ojalá que no, que van a votar, por ejemplo, por partidos como el PRI, por el PAN. No estoy a favor de ningún partido en el momento, pero las nuevas generaciones no saben todo lo que el PRI ha hecho en México. No conocen lo de Colosio, no conocen el FOBAPROA, no conocen lo del 68, no conocen nada de historia. Como no saben de historia, creen que entonces es una mejor alternativa y entonces se van por ahí. Eso es un ejemplo nada más, ¿no? Para decirte que cuando no conoces la historia, ¿qué dice el dicho? La repites, ¿no? Quiere decir que como no sabes el desastre que había antes, te parece que antes era mejor. Eso es un error. Lo que hay que hacer es cambiar el futuro, no volver para atrás, ¿no? Los revolucionarios van a creer, no necesariamente que antes era mejor, pero sí van a estar hartos de Díaz y tienen toda la razón porque el sujeto lleva 30 años ahí, ¿no? Los viejitos son los que van a estar un poco más de su lado porque van a decir, bueno, pues es que él calmó al país, si tuvieras cómo estábamos, bla, 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 pero ellos ya no tienen fuerza para pelear. Entonces la revolución va a caer de golpe, ¿no? Antes de irnos para allá. Entonces eso es el primer ejercicio, ¿no? En el desarrollo tú vas a observar el esquema que está ahí, cuáles son los grupos sociales, ahí ya está la clase media que yo te decía, que son los profesionistas, los que estudiaron, los trabajadores son los de siempre, obreros y campesinos, y las élites pues son los hacendados, empresarios, los que heredaron ya una riqueza y no empezaron desde cero, ¿no? Y vas a escribir en tu cuaderno un párrafo sobre cómo era esta sociedad que estaba dividida de esta manera, ¿sí? Ya le tomarás la foto al párrafo que escribas en tu libreta. En la página 50, que es la que sigue, página 49, sí, 50, vas a leer el texto que está ahí y vas a contestar las preguntas. Eso es lectura de comprensión, no te las voy a explicar porque hay que leer el texto para poder responder, no es lectura de comprensión. ¿Qué situación describe el texto? ¿Qué te enseña del porfiriato y bla, bla, bla? ¿No? Eso pues hay que leer el texto de ahí. Y luego te vas a la página 51 y dice ahí que observes y tomes nota de los procesos del porfiriato y bla, bla, bla. Tiene una liga para un video. Si te fijas, dice TIC,
y hay un enlace, ahí vas a entrar a ese video, lo vas a ver y vas a contestar el esquema que está ahí de injusticia y desigualdad. ¿Cuáles serán las medidas políticas y cuáles las medidas económicas? Por ejemplo, una medida económica es la intervención extranjera, ¿no? Porque tiene que ver con dinero, que los extranjeros traigan dinero para el país. Una medida política tiene que ver con la leva. La leva quiere decir que si hay guerra tú vas, no te van a preguntar, no es una votación, no es democrático. Si el país te necesita en el ejército, vas. Y si te rehusas, te matan, claro, ahí sí. Entonces, esa es una medida política, ¿no? No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la defensa de la patria, es una medida política, pero hay otras más. En el cierre de la 51 dice revisar el cuadro comparativo, bla, bla. El punto número 6 dice en parejas, ya sabes que no estamos haciendo nada en equipo, ¿no? Tú solito, responde las preguntas. ¿Qué condiciones de injusticia social existían en México a finales del 19, bla, bla, bla? Había lo mismo ahora, lo mismo. Las condiciones de desigualdad son las mismas. Pobreza extrema, muchos pobres, sí, y poquitos ricos, la riqueza mal distribuida, explotación de los trabajadores, falta de escuelas, falta de protección para los obreros y campesinos, salarios miserables, todos esos problemas siguen hasta el día de hoy. ¿Cómo se repartió la riqueza? Pues te acabo de decir, habían unos que eran muy, muy ricos, que son los hacendados y empresarios, habían unos que tenían para comer y para una casa, que son la clase media, y el resto de muy pobres, ¿no? Esas son las tres clases sociales. Y ahí acabamos con la 51. La tarea número 2, te vas a la página 52 y 53. La 52 y 53 es el cierre, ¿no? Entonces en el cierre pues tienes que leer y contestar. Son los como exámenes que te hacen en el libro al final del bloque, ¿no? ¿En qué año se promulgó la primera constitución? ¿Qué países invadieron México? ¿Cuál movimiento armado derrocó a Santana? Todo eso lo hemos ido viendo a lo largo de estos últimos meses, entonces por ahí debes de tener apuntes, etc. Hay que contestar esa parte de ahí. Y 52 y 53 es eso. Nos vamos a la 54. ¿Dónde está? Página 54. Pasado, presente. Está el ruido otra vez. Los retos que enfrenta México. Y ahí empezamos. Esta es la 54. Contestar las preguntas. ¿Cómo se manifiesta la desigualdad en México? Esas son cosas que tú puedes ver ahorita, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Simplemente fíjate lo que estamos pasando con lo de la pandemia. ¿Cómo se manifiesta? Pues hay gente que, por ejemplo, ahorita tiene que salir a trabajar porque si no, no tiene para comer. Y hay gente, los artistas que están subiendo ahorita sus videos, que te exigen que te quedes en cuarentena cuando ellos tienen cancha de tenis, de golf, de campo de golf y piscinas y jacuzzi y todo en su casa. Pues ¿quién no va a querer hacer cuarentena así? Eso es una muestra de desigualdad, ¿no? Aquí en México estamos igual. Hay gente que puede darse el lujo de estar en cuarentena y hay gente que definitivamente no. Aun cuando sabe que su vida corre peligro, dice, ya no tanto a veces por ello, sino porque imagínate estar en tu casa y tener a 3, 4 hijos llorando porque tienen hambre y tú ves que estamos en cuarentena. Eso es desigualdad, ¿no? Eso lo puedes contestar hasta con cosas del presente. ¿Qué función tiene la educación y la ciencia en la búsqueda de la igualdad? Eso también son problemas que siguen en México. Si la gente no estudia, difícilmente va a salir de la situación en la que está. ¿Ok? La educación te abre puertas. Ya no para que tengas dinero, porque incluso ahora ganan más los oficios que las profesiones. Pero sí te amplía la perspectiva y te vuelve más crítico con lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Si nosotros estamos en la ignorancia, vamos a votar por gente que es ignorante también.
Y el ciclo, como lo hemos visto en toda la historia de México, va a estar repitiéndose 1,000,000 de veces, ¿no? La educación y la ciencia son fundamentales para el progreso de un país. ¿Por qué se dice que el sistema democrático es la mejor opción? Hay gente que dice que la democracia es la mejor opción porque todos votan. Acuérdate que antes no votábamos todos. No votábamos las mujeres, no votaban los pobres, no votaban los que no tuvieran propiedades e incluso en algunos tiempos y lugares no votaban los negros. Así que la democracia fue todos en México, por ejemplo, todos cuando cumplen 18 pueden votar. No importa si son guapos, si son feos, si son altos, si son chaparros, si estudiaron o no estudiaron, saben leer o no saben leer, todos votan. Pero hay otro sector que dice que por su culpa estamos así, porque dicen, en un país en el que la mayoría de los que votan no tienen estudios, ¿por quiénes van a votar? O sea, nos ponen, eso es, yo no digo así, es como la postura de ellos. Nos ponen a nosotros que sí estudiamos y que sí sabemos y que no sé qué, bajo las órdenes y los deseos de un montón de millones de mexicanos que no estudiaron y van a decidir el país, el rumbo del país. Esa es otra postura que está en contra de la democracia. Pero pues es muy, a mí yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque se va al otro extremo, entonces dices, pero entonces ¿quiénes pueden votar? ¿Los que tienen una licenciatura? ¿Los que tienen un doctorado? ¿Y todos los demás qué? No puedes exigir que para que tengas participación en la vida de tu país tengas un doctorado, ¿no? Eso es una postura y ustedes dicen cuál les gusta más. Es la página 54, nos vamos a la 55 y vamos a hacer el punto número 3 nada más. Analice los recursos gráficos y ve qué proceso se refiere. Y todas estas tienen que ver con los hablantes de la lengua indígena, porque aunque Porfirio Díaz ejecutó a un montón de indígenas, todavía hay, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas hablan alguna lengua indígena en nuestro país? ¿Qué significa que tengamos tantos hablantes indígenas? ¿En qué afecta o mejora el desarrollo del país? ¿Realmente es un problema como se nos ha enseñado? ¿Es un problema que tengamos indígenas en el país? ¿En serio? ¿No será una ventaja? ¿Quién sabe? Cada quien me va a poner ahí sus opiniones, ¿no? Página 56 continúa la misma. El cierre de la página 56 obviamente no se hace porque dice que presentemos las diapositivas y bla, pues eso no lo podemos hacer, ¿no? Y nos vamos entonces a la que sigue, 57, y hay que resolver. Dice que observes la imagen y escoges las palabras para describirla, y está una familia de 3, pues en un contexto que se ve de muy, muy pobre, escasos recursos, y en el otro está un paisaje natural que debería de ser muy bonito, pero está lleno de basura. Yo tuve que salir por unos trámites a Ensenada ayer y vi que la playa estaba, yo no la había visto, no vivo en playas, o sea, horrible, está todo café. Pues esos problemas y no se han terminado, ¿no? Son problemas del siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XX y XXI. Y luego en el desarrollo de la página 57, que clasifiques los encabezados del periódico. Acuérdate, si es político, tiene que hablar de leyes, de derechos, bla, bla, de relaciones internacionales y eso. Si es económico, pues tiene que ver con el dinero, la inversión, las fábricas, empresarios, bla, bla. Si es social, tiene que ver si hay movimientos sociales, como huelgas, por ejemplo, protestas y todo eso, lo que hacemos como sociedad. Y si es cultura, tiene que ver con los estudios, con las artes, con la educación, ¿ok? O con el folclore, o sea, los bailes regionales típicos y todo eso, ¿no? Para que los puedas distinguir. Esta es la página 57, vámonos rápidamente a la 58. Y ahí situaciones de desigualdad o problemas actuales, o sea, al principio hiciste las cosas negativas, positivas del porfiriato,
Aquí vas a poner cuáles son las situaciones de desigualdad actuales, las que están ahorita, y qué medidas gubernamentales se han hecho. Fácilmente lo puedes buscar ahorita con la pandemia y todo esto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, te voy a dar una. Los empresarios, los microempresarios o incluso medianas empresas no tienen suficientes fondos para seguirle pagando a sus empleados si no hay una entrada de dinero, si no se está trabajando. ¿Cuál es una situación, una medida gubernamental? Los préstamos que acaban hace unos días de decir que se van a dar préstamos para las empresas, ¿no? Eso es una medida, eso es un problema y es una medida. Las personas de escasos recursos, bla, bla, que no pueden hacer cuarentena porque no tienen para comer, ¿cuál es una medida? Dar despensas o dar dinero, qué sé yo. Pues eso lo vas a ir buscando, no lo vas a poner. Y luego en el último ejercicio, la 58, elige el problema que tú quieras y completa el diagrama de pescado. El diagrama de pescado no es nada extraño, o sea, arriba va causa y abajo, en la vértebra abajo, va la consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, cuarentena por pandemia es la causa, consecuencia, familias se quedan sin reserva de alimentos, por ejemplo, ¿no? O una causa, la gente que no sabe cómo actuar en esas circunstancias va y compra 1 millón de papeles de baño. La consecuencia, el papel de baño sube de precio. Esas son causas y consecuencias, ¿ok? Y luego vámonos a la 59 y ahí el 6 no lo vas a hacer. Nos vamos hasta el cierre. ¿Dónde está? Ajá, punto número 8 del cierre. El 8 nada más, ¿ok? Responde individual, ahí dice grupos individual, porque es necesario informarse e involucrarse de los problemas de nuestra sociedad. Pues eso no me digas que no lo puedes responder. Lo que quisiera es que fuera muy fácil para ti responder eso después de las clases que hemos tenido. No es necesario informarse, desde luego. Si no te informas, ¿cómo vas a saber cómo actuar? ¿Cómo vas a saber por quién votar? ¿Cómo vas a saber qué hacer para mejorar tu situación? Claro que es importante, pero no me pongas es importante enterarse. ¿Por qué? Porque siempre trata de contestar qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Okay? Ese es el cierre y ya ahí se acaba. Ahí se acaban tus 4 ejercicios. Vamos a seguir hablando de la revolución. Yo sé que fue una embarradita ahorita nada más. Pero hasta ahí son los ejercicios que tienes que hacer. Entonces, para no hacerte mucho bolas, ahí nos vamos a quedar y retomamos después, ¿ok? Espero que puedas responderlos fácilmente. Toma las fotos claras, que se vea bien, que estén giradas como deben de estar. Yo no las voy a estar girando porque ahorita tengo 512 correos todavía, ¿sí? Entonces, imagínate estar volteando las imágenes de 500 correos. No, yo no voy a hacer eso porque nunca acabaría. Tú mándalas bien, ¿ok? En el asunto es el número de ejercicio y en el correo se escribe tu nombre completo, tu grupo y el grado, ¿no? Pancho Pilatos, tercero A, etcétera, etcétera. No me pongas tus nicknames de Alferras y no sé qué, porque no sé quiénes son, ¿ok? Y nada más, eso es como las indicaciones, el formato pues sigue siendo igual, ¿no? Bueno, espero que contestes bien los ejercicios y cualquier duda puedes mandarme para dudas, no para trabajos, para dudas puedes escribirme en Classroom, mandarme un correo o en el Instagram si te hace más fácil también, en el Instagram de Historia. Para dudas, los trabajos únicamente se envían por correo, es decir, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí nos vemos. Cuídate mucho, no salgas y trata de hacer estos ejercicios en la hora que te asignaron en tu horario, ¿sí? Para que no estés todo revuelto. Yo te los pongo para que los tengas, pero tú hazlos en la hora que te asignaron el horario de preferencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bye bye. Ahí nos vemos luego.